Buena jornada, ánimo, dice nuestro coordinador siempre, como un grito de pelea y de preparación para ir al aire y comenzar esta agenda abierta. Voy a retrucar ahora ese ánimo para todos. Arriba, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ya transcurrida buena parte del amanecer y de la mañana en nuestra Latinoamérica, 8:30 de la mañana, hora local aquí en Caracas. Vamos a empezar a chequear. Primero nuestros interrogantes en redes sociales. Pompeo critica a China y Rusia por comportamiento agresivo en el Ártico. ¿Se le anticiparon? Preguntamos una vez que ya está cocinada la decisión en esta cumbre que ha tenido como tema principal justamente cuestiones ambientales. Venezuela hoy increíblemente no está con ninguna etiqueta posicionada en Twitter. ¿Cree usted que los intentos golpistas en este país ponen en riesgo a Latinoamérica? Preguntamos, para ir sumando también más información a nuestro espacio de opinión. Ya nuestro invitado está presto y listo a comenzar a abrir ese espacio de debate. @TelesurAgenda_A, @Agenda Abierta en Instagram. Empiece entonces a esta hora para sumarse también, ir conociendo lo que pasa en el mundo. Sudafricanos están en las urnas este 8 de mayo inmersos en una crisis económica marcada por pobreza, desempleo, desigualdad y también, lamentablemente, por casos de corrupción. Vamos a estar informándole a lo largo de todo este día de ese momento comercial que vive uno de los grandes países, y no solo por tamaño, sino también por capacidad, por aparato, por funcionamiento y por repercusión en el continente africano, como lo es Sudáfrica. Arrancando. Este 7 de mayo, los países que integran el Consejo del Ártico iniciarán una cumbre para discutir una agenda de desarrollo sostenible en temas como prevención, eliminación de elementos contaminantes del Ártico, conservación de la flora y fauna, prevención de emergencias, preparación y respuestas, protección del medio marino e integración y protección de pueblos indígenas. Previo a la cumbre del Ártico, los gobiernos de Moscú y Washington sostuvieron una reunión donde abordaron temas como la estabilidad nuclear, la situación política de Venezuela, entre otros. Luego de la reunión, los ataques de la Casa Blanca hacia el gobierno moscovita no tardaron en salir. El secretario de Estado de la nación norteamericana, Mike Pompeo, rechazó los planes de Rusia y China en el Ártico. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, reafirmó el deseo del gobierno de Rusia de seguir construyendo la ruta de un mundo interconectado en igualdad de condiciones. Mientras tanto, estas declaraciones surgen en un contexto de asedio de buques de la Armada de la OTAN cerca de la frontera rusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado la importancia del Ártico en el siglo XXI como una región donde pueden expandirse las posibilidades de beneficios económicos, educativos, sociales y culturales para los pueblos ribereños de la región. Asimismo, reiteró su interés de la materialización de la ruta marítima del norte y la importancia de unirla a la nueva ruta de la seda polar de China. Hoy en Agenda Abierta analizaremos qué se espera de esta cumbre, qué cambio efectuaría en la geopolítica mundial la integración de los países del Ártico. ¿Qué dice el portal de La Opinión? El Consejo Ártico concluyó este martes en Rovaniemi, estamos hablando de Finlandia, su encuentro. Este evento que justamente ha tenido al mundo pendiente de un documento final, un encuentro que se hace cada 2 años. Lamentablemente aquí los 8 países que componen este organismo no han logrado este consenso. Por primera vez en sus 23 años de historia no han logrado acordar una declaración conjunta debido a la negativa de Estados Unidos a comprometerse con las acciones que implican luchar justamente contra los embates del clima. Sumo, el líder ruso extendió la chequera para lograr una flota de rompehielos nucleares que abra la ruta del Mar del Norte. ¿Quién lo está diciendo? Este otro portal que alude a esta ruta que tiene gran tráfico comercial. Dicen aquí, hablamos de un impresionante atajo entre Asia y Europa. La NSR es una ruta marítima entre el Atlántico y el Pacífico a lo largo de la costa rusa de Siberia y el Lejano Oriente, que cruza 5 mares árticos. Por eso la cuestión del Ártico es tan importante. El mar de Barents, el mar de Kara, el mar de Laptev, el de Siberia Oriental y el mar de Chukchi. Allí justamente la importancia geoestratégica, y fíjense cómo de lleno esta publicación ataca justamente al presidente de la Federación Rusa diciendo: Putin tira de chequera para dominar el océano Ártico.
y sus materias primas. Allí, entre paréntesis. Cuando hablemos con nuestro invitado, empecemos el espacio de análisis, vamos a ver cuán cierto es esto y le vamos a pedir también su opinión, porque es un hombre que viene siguiendo de cerca la cuestión. Importancia de esta ruta marítima del norte en el Ártico, porque justamente un país como Estados Unidos veta el documento final y otro país como Rusia y otro como China siguen muy de cerca lo que pasa aquí. Porque si se da esta ruta marítima implica establecer rutas a través de este Ártico como alternativa a los canales de Suez y Panamá. Esos canales tienen el grueso de la actividad marítima concentrada allí. Mayor accesibilidad de recursos naturales, sobre todo hidrocarburos, aportaría esta ruta del Ártico. Y estos recursos naturales, si bien implicaría mucha inversión llegar a localizarlos en el fondo marino, ya hay trabajos previos. En cuanto a la navegación, gran parte de estos movimientos comerciales se producen entre el este asiático, hablo de China, Japón y Corea, usando el canal de Suez y el de Panamá. Ese trayecto, si se hiciera a través del Ártico, supondría ahorrar tiempo, ahorrar combustible, ahorrar dinero en un 40%. Y estamos diciendo que esa ruta tiene gran fluidez, tiene gran tráfico. Allí entonces una importancia vital. Vamos a detallar los temas que debatieron en esta cumbre del Ártico que decimos que ya ha terminado sin consenso en el documento final. Tenían previsto aquí los países que se reunieron, crear mecanismos para prevenir efectos adversos, bajar elementos contaminantes, alentar acciones nacionales para bajar las emisiones, que justamente son las que tanto daño le hacen a nuestro planeta, crear alternativas de combustible renovable, como les mostré, crear programas de estudio ecológicos, reducir el carbono negro, el mercurio, los pesticidas, las dioxinas, los furanos. También cuando hablamos de los objetivos de este encuentro era buscar redes de exploradores, de especialistas en ciencias ecológicas que den información y que sea confiable sobre cómo está hoy nuestro planeta. Brindar asesoramiento científico también a los gobiernos. Los gobiernos van con información muy específica, van cuidando cada uno de los detalles, pero ¿sabemos si son fuentes y datos confiables? Cuando hablamos de medir contaminación y sus efectos y de documentar las tendencias de la contaminación, nos referimos también a esas cuestiones. Cuando hablamos de crear grupos de trabajo, por ejemplo, para cooperar en el manejo de las especies, hablamos de un tema vital para nuestras vidas. Compartir esas informaciones también se vuelve entonces un objetivo muy preciado para los estados y por ende para los ciudadanos. Se han buscado aquí y no se ha logrado, como vemos en el documento final, no se ha logrado un consenso para buscar orientación, evaluación de riesgos, trabajos de mitigación. Así que de aquí en más ya sabemos, cuando le hablen del Ártico, ya tiene que saber que es un objetivo geoestratégico político mundial. Allí entonces estamos cerrando ya este espacio donde vamos sumando información y los hechos. Las mesas de trabajo están haciendo su tarea, hay diálogo inclusive, pero no con los pueblos autóctonos, y esto también se convierte en el gran reto para este espacio de trabajo. Dijimos que esta cumbre se hizo en Finlandia. Hansel Oro, a esta hora, desde el lado justamente ruso, nos va a brindar información sobre qué hablaron de aquel lado del mundo sobre el tema, ya que además los mayores señalamientos de Estados Unidos apuntan a la billetera de Vladimir Putin. Hansel, bienvenido, buen día. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Durante el Foro Internacional del Consejo del Ártico que se realiza en Finlandia, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo criticó esta intención de Rusia de unificar la ruta marítima del norte con la ruta de la seda, iniciativa por parte de China, la cual también esta nación euroasiática apoya. No obstante, el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha señalado de que la ruta marítima del norte es la arteria de transporte nacional
Internacional de Rusia y que por tanto es la encargada de velar de la seguridad en esa zona, sobre todo cuando se trata de estas intenciones por parte de países de la OTAN de realizar en esta zona ejercicios militares. También Lavrov explicaba que los buques extranjeros que entren en esta zona deben solicitar al menos responder a las leyes internacionales, sobre todo a la Convención del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, plasmada en 1982. Asimismo, recordemos de que ya el presidente ruso Vladimir Putin, durante el Foro del Ártico que se realizó en San Petersburgo en el mes de abril, incluso con la participación del presidente de Finlandia, también explicaba de que esta zona debe ser puramente de cooperación económica y que en el caso de Rusia acentuaría aún más el desarrollo de la ruta marítima del norte y por otra parte acentuaría también la posibilidad de unificarla con la ruta de la seda a partir de la propia participación y el apoyo de Rusia a esta iniciativa. Recordemos de que para 2035 deben realizarse al menos la culminación de un total de 13 rompehielos por parte de Rusia, 9 de ellos serían de carga nuclear. En el caso de lo que es la transportación de carga, al menos para 2024 debe llevarse un total de 80 millones de cargas. No obstante, Estados Unidos tratará para 2024 de tener listo ya su primer rompehielo, para lo cual ha hecho inversiones alrededor de 746 millones de dólares. Estados Unidos mantiene su preocupación constante acerca de esta intención por parte de Rusia de trabajar conjuntamente con China, a lo cual ya los países de la Unión Europea han apoyado este tema. Hasta acá la información, adelante. Muchas gracias, Hansel. Me voy con Francisco Contreras, nuestro invitado. Está en Suecia, Estocolmo, es sociólogo y analista político internacional. Francisco, gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a ustedes. Estamos tocando un tema apasionante, a mi juicio, y sobre el cual pocos tienen el conocimiento. Y sabemos que el conocimiento empodera. Y allí justamente la decisión de llamarte para compartir esta información, para hablar en un medio de comunicación con una ventana abierta al mundo como Telesur, de este encuentro que es importante para nosotros como ciudadanos de todo el mundo. Creo que vamos a apelar a la pedagogía para preguntarte por qué deberíamos estar atentos a las decisiones que toman los estados antes que ir a esta diatriba que implica Estados Unidos, China, Rusia por el Ártico, ¿no? Sí, bueno, toda la zona ártica es una disputa geopolítica. En este momento, con el deshielo, con el calentamiento global, se abren posibilidades o riesgos en esta zona. Dicen que el 40% de la capa de hielo ha desaparecido en las últimas 4 décadas y crea una nueva zona de tensión geopolítica. Lo que hay es recursos naturales, mucho. Dicen que del petróleo hay por lo menos un 25% de petróleo que no está explotado, que no está descubierto. Hay gas, hay también oro, está la pesca. Hay otro tipo de materiales. Eso es lo que se están disputando las diferentes naciones. Y por otro lado está también la ruta marítima. Se dice, lo que dicen los expertos es que se ahorrarían mucho trayecto de pasar por arriba, por la zona ártica y no pasar por otras zonas. Dicen que esta zona marítima sería lo que fue el canal de Suez y el canal de Panamá del siglo pasado, y esto sería la nueva ruta del siglo XXI. Nosotros en Suecia esta zona de disputa la venimos observando ya hace un tiempo. En Suecia la OTAN y en los países nórdicos, Noruega también, Finlandia, ha ido avanzando en la militarización de la zona norte de estos países, los países nórdicos. Constantemente hay ejercicios militares por parte de la OTAN. El año pasado, en octubre o noviembre, hubo un ejercicio militar donde participaron 31 países que son miembros de la OTAN y alrededor de 50.000 soldados participaron en esos ejercicios. Esto lo venimos nosotros en los países nórdicos, lo venimos ya observando ya hace un buen tiempo. Suecia es parte también de
Consejo Ártico, junto con Finlandia, también con Noruega y con Dinamarca, con Islandia también, que son los países nórdicos, y también hacen parte de Estados Unidos, Canadá, Rusia, pero también están los Sami, que son los pueblos autóctonos y son, digamos, los más críticos al Consejo Ártico, a la militarización que se está llevando a cabo en toda esta zona, y también la explotación que ya se inició. Hay muchas inversiones por parte de Estados Unidos. Veía que las declaraciones de Mike Pompeo, fueron muy claras ayer, de hablar de esta zona. Es una zona de explotación de los recursos naturales y también una zona estratégica militar para ello. Y lo que ellos ven son, por supuesto, los riesgos no de los países nórdicos, sino que es la disputa con China y con Rusia. Le temen mucho, digamos, a la inversión que está haciendo China en la zona ártica. Se dice que China ha invertido en los últimos 5 años alrededor de $90.000 millones en diferentes infraestructuras. Y no es seguro de que Estados Unidos pueda alcanzar ese nivel de inversiones, lo que conllevaría de que quedarían atrás, digamos, en esta disputa. Nosotros hemos visto, como te decía, la militarización de ciertas zonas. En el norte de Suecia han habido ya en estos últimos años, 3-4 ejercicios militares que son grandísimos, donde participan los diferentes sectores, y una de las zonas está justamente donde está en este momento, bueno, ya está terminando la reunión del Consejo Ártico, que es Rovaniemi, en Finlandia. Es parte, digamos, de esa zona estratégica que tiene en este momento la OTAN y Estados Unidos para controlar la zona norte. Hay una pregunta aquí que es crucial. Mientras nosotros estamos hablando de los planes de cada país en una zona económicamente que sería súper provechosa en lo económico, que implicaría ingresos de dinero a los fiscos, que implicaría nuevas rutas, nuevas movidas para el comercio mundial en un momento de ralentización económica, si nos vamos por todos esos aspectos, no nos estamos olvidando de un aspecto básico, y es que está totalmente politizada la cuestión y no está pensado en el bienestar solamente de los habitantes, sino directamente se ha convertido en una disputa política lo que pase con el Ártico. Sí, mira, hoy lo decía uno de los representantes de los pueblos Sami. Decía que el Consejo Ártico lo que estaba viendo más que nada era cómo repartirse toda esta zona. Y están tratando de llegar a acuerdos limítrofes, están tratando de llegar a acuerdos de las rutas marítimas, pero, por ejemplo, Pompeo fue uno de los que se estaba negando a escribir en el documento central que salía ahora en estas horas, el tema del cambio climático, por ejemplo. Ellos no quieren que se integre ese tema en la discusión y en los documentos de este Consejo Ártico. También decían ellos de que también hay una disputa en cuanto a cuando ya se habla del cambio climático y también del riesgo que tienen ciertos pueblos que viven que viven y conviven en esa zona, de perder, digamos, su espacio, su hábitat, porque cuando empiezan las inversiones, por supuesto que ellos ven el riesgo de tener que irse de esas zonas, van a tener que bajar hacia el sur de los países nórdicos, de Noruega, Finlandia, de Suecia. Tampoco eso está contemplado en los documentos. Entonces, es lo que dices tú, esta zona está en disputa, pero no se está considerando de ninguna forma el tema del cambio climático, ni tampoco los derechos que tienen los pueblos autóctonos que viven en esas zonas. El Pentágono ha hecho una alerta y denuncia auge militar de China y de Rusia en el Ártico. ¿Cómo tenemos que tomar esta denuncia? Nosotros, de hecho, en Twitter preguntamos, ¿se le anticiparon a Pompeo? ¿Le ganaron de mano? Mira, lo que nosotros hemos visto es que Estados Unidos ya hace un tiempo, a través de la OTAN, está en estas zonas, con sus ejercicios militares, con su presencia militar.
Entonces, no diría yo que ellos han estado esperando que los rusos y los chinos avancen, sino que ellos sí que tienen control de gran parte de esta zona. Está todo el sistema de radares que han ido también instalando en la zona norte de los países nórdicos. Yo creo que un problema que tiene Estados Unidos en este momento es de inversión. Los chinos junto con los rusos han ido invirtiendo en infraestructura para esta zona. Y no estamos hablando solamente del punto de vista militar, sino que estamos hablando también de infraestructura de observatorios, de bases de información. Hay otro tipo de infraestructura, de inversión en infraestructura que están haciendo los chinos junto con los rusos, y no es seguro que Estados Unidos tenga esa capacidad de inversión. Entonces, pero el tema militar, nosotros lo vemos aquí en Suecia de que hace mucho rato que Estados Unidos está invirtiendo en ejercicios militares en toda la zona norte de los países nórdicos. Quiero agradecerte, Francisco, este tiempo para hablar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Quiero mostrarles también, para seguir sumando información, esta decisión de Rusia de enviar a zonas remotas del Ártico la primera planta de energía nuclear flotante del mundo. La cadena de noticias RT publicó un video muy interesante con toda la descripción. Vamos a ponerlo de cero y lo rodamos completo, por favor. При проектировании данного заказа, данного корабля, рассматривалось различные аспекты и воздействие природных условий, как таких цунами. Сомнений в том, что он безопасно, нет. Cuántas cosas pasan, ¿no? Mientras estamos en lo doméstico, en los temas nacionales, en los temas internacionales, hay otras cuestiones que, como no las vemos en los titulares de los medios de comunicación, no las seguimos de cerca, pero están ocurriendo. Quiero ir a las respuestas en Twitter. Pompeo critica a China y Rusia por comportamiento agresivo en el Ártico, hemos dicho. Les preguntamos a ustedes, ¿se le anticiparon a Pompeo? 77% dice sí, 9% dice no, 14% dice no sé. Esta vez hemos decidido hacer un break e ir a presentar deportes a esta hora. Hay cosas importantes que se van moviendo en el panorama deportivo también, así que me voy a reseñarlos y luego vamos a apuntar, luego de la pausa, inclusive a otro tema. ¿Se acuerdan de Mohamed Mo Salah? Que acá lo seguimos de cerca, no solo por su aspecto deportivo, sino también cómo mueve su billetera en función de la gente de su pueblo para ayudar, para dar una mano. Bueno, vengan a ver cuál es la situación deportiva hoy. También sobre este punto nos vamos a quedar porque no está teniendo una buena época. Vamos a iniciar nuestra sección de deportes contándoles ahora que el Liverpool inglés se quedará sin sus delanteros referentes de cara al choque de este miércoles en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League frente al Club Barcelona de España. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es tan importante que Mo Salah no pueda jugar? Bueno, aquí justamente tenemos concentrada la atención mediática en uno de los grandes deportistas, en uno de los grandes trabajadores del fútbol profesional, que cuando no entra al terreno de juego pasan estas cosas. El estratega alemán del cuadro Red, Jürgen Klopp, confirmó que no contará con sus delanteros Mohamed Salah y Roberto Firmino de cara al decisivo choque de este miércoles, donde buscarán revertir el 3-0 sufrido en el estadio Camp Nou de Barcelona. El atacante egipcio Salah tuvo que salir del campo el pasado sábado, luego de sufrir una lesión en la cabeza en la victoria 3-2 ante el Newcastle por la Liga Premier inglesa y aún no se ha recuperado del todo. Mientras que el brasileño Firmino tiene una lesión muscular y ni siquiera fue incluido en la convocatoria para el juego del sábado pasado.
Estas declaraciones son de ayer. El español Iker Casillas, ¿se acuerdan que sufrió un infarto, que tuvo que ser intervenido el pasado 1 de mayo? Bueno, se recupera. También hemos seguido este proceso de cerca y fíjense ahora, en un entrenamiento con su equipo, el Porto, le pasaba todo esto. Hay ya información y declaraciones del propio jugador retirándose del centro asistencial donde le prestaron ayuda justamente. Pues nada. El portero español Iker Casillas, junto a su esposa Sara Carbonero, abandonó con buen pie el Hospital CUF de Oporto en la ciudad de Portugal, donde llevaba desde hace 5 días ingresado tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Emocionado y en buenas condiciones, realizó una conferencia de 3 minutos de tiempo para agradecer a todos los mensajes de ánimo que ha recibido en los últimos días, en el que expresó: "No sé qué pasará en el futuro, pero lo más importante era estar aquí". Breve repaso ahora por el tema del ciclismo. El ecuatoriano Richard Carapaz, felicidades Richard, volvió a brillar a nivel mundial, ganó el 2º título consecutivo en la Vuelta a Asturias. También sobre este punto preparamos información. La victoria de Carapaz se consolidó en los primeros metros del ascenso al Alto del Acebo, en el desarrollo de la tercera y última etapa, cuando el equipo Movistar se situó a la cabeza e impuso un ritmo vertiginoso que rompió el pelotón. Tras este asalto, la locomotora del Carchi, provincia del norte de Ecuador, pudo aprovechar el apoyo de los miembros de su equipo, ya con la tranquilidad de haber ganado la segunda etapa el pasado sábado 4 de mayo de 171 kilómetros entre Soto de Rivera y Cangas del Narcea. Tras esta nueva victoria, Carapaz confirmó que será parte del Giro de Italia, competencia que inicia el próximo 11 de mayo, donde Carapaz también dio de qué hablar en su edición 2018, ya que allí se adjudicó la etapa 8 y contra todo pronóstico terminó 4º en la clasificación general. Qué divina esa sensación de triunfo, ¿no? Y pasar la meta. Pausa muy rápida, ya está el invitado a nuestro estudio para el siguiente tema, Venezuela. Nuevas denuncias sacan a la luz el plan de Estados Unidos de desestabilizar Venezuela. Sí, ya está claro, tanto por las amenazas públicas como por investigaciones periodísticas, que la Casa Blanca tiene un papel central en los planes golpistas contra Venezuela. Un nuevo documento oficial del Departamento de Estado revela un resumen de hechos que la administración Trump se enorgullece de haber orientado. La misiva había sido publicada 6 días antes del último intento de golpe, perpetrado el pasado 30 de abril, que dejó un saldo de 5 muertos y 233 detenidos, según el Ministerio Público venezolano. De inmediato, el documento tenía una función de celebrar los sucesos de Estados Unidos y animar para una nueva intentona. Luego del fracaso del levantamiento cívico-militar liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López, el gobierno estadounidense sacó la publicación del aire a fin de esconder sus acciones. Sin embargo, la denuncia ya es pública y notoria. Lo que hizo con estas diversas organizaciones de derechos humanos, de organizarse para defender la Embajada de Venezuela en Washington y para presentar denuncias contra la administración Trump ante las Naciones Unidas. Mientras Trump, Pompeo, Bolton y Helio Abraham se esfuerzan para generar más guerras en el mundo, buscando dominar territorios y riquezas de otros países. Venezuela y las fuerzas progresistas del mundo dan prueba de que el imperialismo no podrá triunfar. Hoy en Agenda Abierta analizamos las nuevas denuncias contra el gobierno de Estados Unidos y las acciones de las fuerzas populares y democráticas en la resistencia contra el imperialismo. Vamos a ver Correo del Orinoco. Portal: la Reasa denuncia robo de 5.000 millones de euros al pueblo venezolano por parte de bancos internacionales. Bancos e instituciones financieras internacionales ejecutan un saqueo del dinero venezolano depositado en el exterior. Más de 5.000 millones de euros le han sido robados al pueblo de Venezuela, escribía el canciller venezolano en su cuenta en Twitter. El canciller afirmó también: el bloqueo, las sanciones de la administración Trump son ilegales desde todo punto de vista, una violación sin precedentes del derecho internacional y una nueva forma de guerra.
Russia Today, grupo de contacto, concluye su plazo sin alcanzar una solución en Venezuela. ¿Qué papel puede jugar Cuba?, se preguntaban. Este martes concluía tercera reunión de este grupo internacional. Había iniciado el lunes buscando abordar lo que llaman una crisis política que vive el país. Nada de tarea inducida, agresión provocada, injerencia expresa, no. El grupo convoca a países de la Comunidad del Caribe, al CARICOM, a Bolivia, Ecuador, a Uruguay, junto a representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Hasta ahora, el único punto en común de los participantes ha sido buscar para Venezuela lo que llaman una solución pacífica y democrática. Desde que fue creado el organismo el 7 de febrero no han podido definir una fórmula que resulte exitosa y que cumpla con su propósito, con lo que ellos han trazado para el pueblo venezolano. El embajador de este país, de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, también hacía denuncias contra Estados Unidos usando la red social Twitter. No es la primera vez que lo hacen. La cuestión es que ahora estas mismas denuncias empiezan a regarse por el mundo y el derecho internacional está del lado de Venezuela. Ahí justamente el punto aludido. 1 de 4. Pasamos a leer el hilo. El gobierno forajido de Trump impone medidas coercitivas ilegales contra decenas de países y es una amenaza sistémica que impacta a todo el mundo. En 2014 existían 6.000 medidas coercitivas de Estados Unidos, hoy 7.967. Así usa la extorsión como un arma de agresión. Avanzo. Aquí, ejemplos de desinformación en órganos de propaganda de guerra. 1. Para justificar la invasión, CNN crea una realidad alterna donde los votantes se escogieron por mayoría al títere de Estados Unidos en las elecciones de enero. No es ignorancia, es arrogancia, dice Moncada. Twitter 3 de 4. Otro ejemplo, Jake Tapper, comentarista de CNN, afirma en transmisión en vivo cómo el gobierno masacra a ciudadanos en las calles. Lo que no dice es que son los militares golpistas con el títere y su jefe inmediato en la aventura del 30 de abril pasado. Sigo entonces mostrando aquí. Otras informaciones van a estar vertidas, tienen el 4 diciendo hay verdades, medias verdades, mentiras y estadísticas, una prueba aquí. Según esta encuesta, el 91,2% de la población venezolana cree necesaria una invasión militar. Imagínense, la propaganda de guerra es tan perversa que pone a las víctimas clamar por sus victimarios. Vamos entonces en este mega análisis a concluir esta pregunta abierta, a sumar estos interrogantes en nuestro espacio también. Ya me acompaña nuestro invitado. Fíjense que cuando hablan de esta estadística indican que el trabajo fue levantado, la estadística, la encuesta, en 16 estados más importantes por su población en el país y sus 32 ciudades que conforman un ámbito de consulta, o sea, preguntaron a 1.120 personas inscritas en el CNE, ámbito que representa para esta estadística levantada del 2 al 4 de mayo, 1.120 personas expresan la voluntad del 82,25% de la población electoral nacional. Así se manipula justamente la información. También pasó en la jornada de ayer que apareció un documento. Vamos a ver. Detalles de este documento justamente del Departamento de Estado de Estados Unidos que celebra los hechos del bloqueo, documento publicado el 24 de abril, luego fue sacado del aire. Se hunde la versión, el resultado exitoso del golpe de Estado y retiran este documento. Título: Guerra híbrida, Estados Unidos contra Venezuela. Guerra económica, bloqueo y sanciones. Aproximadamente 3,2 mil millones de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados. 256 millones, 213 en ayuda humanitaria y 43 millones en asistencia económica. El 24 de enero, Pompeo anunciaba que Estados Unidos estaba listo para proporcionar 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela. Quedémonos ahí. Vamos a ir. ¿Por qué el entrecomillado? ¿Por qué el entrecomillado que entre paréntesis en el gráfico no cerró? ¿Por qué hablamos de ayuda humanitaria? Nunca existió ese concepto. Cuando enviaron algo a Colombia con la idea de ingresarlo aquí, es ayuda humanitaria. Ya quedó demostrado que no se trataban de leche en polvo, medicamentos, insumos necesarios para la vida y la alimentación, sino que allí venía mixeado, matizados, clavos, alambres, todo lo que se necesitaba para justamente seguir en las calles propagando la guerra, ¿sí?
Esos serán los insumos de ayuda humanitaria. Luego, cuando hablamos del ofrecimiento de los 20.000 millones, pónganle justamente, los 20 millones, pónganle justamente como contracara la cantidad de dinero que tiene Venezuela, suyo, propios, correspondientes, ingresados al fisco del Estado, la cantidad de dinero que tiene retenido porque los señores han dado el botón de pausa. Más de 150 sanciones están en marcha también contra personas físicas y jurídicas del Estado venezolano. Cuando hablamos de que hay un cerco diplomático, esto también existe. ¿Por qué? Porque Juan Guaidó nombró a 36 representantes de países y 13 instituciones a su propia gente, así a dedo. Hay 54 países que están reconociendo al autoproclamado y entre ellos Estados Unidos, Israel y Colombia. Estados Unidos e Israel son de los países más militarizados, con mayor factura presupuestaria para armas en todo el mundo. No se olviden nunca de esa lucha. Desde el 10 de enero de este año, Estados Unidos revocó 718 visas, incluidas a 107 exdiplomáticos. En la OEA también se cuece el plan. Junio del 2018, la Asamblea General de ese organismo declaraba que las presidenciales que se hicieron en mayo del 2018 en este país no valían, que no tenían legitimidad y no reconocían el segundo mandato presidencial de la máxima autoridad ejecutiva de este país, que es el presidente Nicolás Maduro. Llegamos a enero de este año y Estados Unidos y otros 15 países miembros reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Así le han empezado a llamar hasta que hoy lo llaman Guaidó. Marzo del 2019, OEA aprobaba este envío de asistencia humanitaria que estábamos citando y por eso lo entrecomillamos. Luego, en abril del 2019, Gustavo Tarré, nombrado por Guaidó, funge como representante de la nación en el organismo. Estamos hablando de todos hechos denunciados desde la diplomacia de Venezuela como hechos ilegítimos, fuera del derecho internacional. Por lo tanto, comisión de delito. Naciones Unidas, ¿qué es lo que dice? Desde el 2017, Estados Unidos convocó 4 sesiones de su Consejo de Seguridad para debatir el tema Venezuela, a su forma, con su planteo, con sus hipótesis. El Grupo de Lima, que encuentra a 14 países, creado en el 2017, también insiste en buscar una solución a la manera del Grupo de Lima, por eso dice que es una solución pacífica. Febrero del 2019 reconocen y apoyan a Guaidó como en el cargo de presidente interino de Venezuela, una figura fuera de la jurisprudencia de este país. Marzo de 2019 condenan la provocación militar en Venezuela tras la llegada del personal militar ruso. Hay convenios bilaterales con la Federación Rusa que permiten la entrada y la estadía de estos militares. La cuestión es que este grupo se pronuncia en contra. Emite luego una declaración de 17 puntos pidiendo apoyo a Naciones Unidas, a la CPI, a organizaciones internacionales, rechazando esa intervención militar. Si vamos a otro organismo cooptado, el BID, que mueve dinero, financiación. Marzo del 2019 reconocían a Ricardo Hausmann, nombrado por Guaidó, como representante de Venezuela ante el organismo. Otro hecho falaz. Me voy con Luis Tavera a conocer el hoy de Venezuela y luego me preparo a entrar de lleno en el debate. Si se van sumando a través de redes sociales, este es el momento, así después podemos compartir la información. Luis, adelante, al aire, ¿cómo te va? Hola Marcela, buen día para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Estos son los componentes que tú mostrabas, justamente lo que movimientos sociales a nivel mundial siguen denunciando, no solamente desde sus países, sino a través de las redes sociales, con la etiqueta Trump desbloquea Venezuela. Desde la embajada, desde la sede diplomática de Venezuela en Estados Unidos, hemos podido ver durante estos últimos días cómo las personas, los estadounidenses, el pueblo estadounidense, se ha posado frente a las instalaciones para manifestar y alzar su voz ante este asedio que ellos califican como el más agudo de la historia de los países. Este asedio, este acecho que mantiene la administración de Donald Trump en contra del modelo socialista que encabeza las fuerzas chavistas de Venezuela es algo que quedará para la historia, como lo dicen los analistas. Sin embargo, desde la Cancillería de Venezuela se siguen mostrando pruebas, se siguen mostrando datos de estas develaciones de que sí existe un bloqueo económico y que sí existe y se mantienen estas intenciones de seguir ahorcando
ahorcando lo que es el transcurso económico de Venezuela. Sin embargo, desde acá, desde esta nación suramericana, Marcela, se siguen haciendo cosas para seguir luchando contra este asedio que se denuncia. Se encuentra instalada una asamblea del Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde se siguen debatiendo y se siguen poniendo sobre la mesa estas estrategias que desde las comunidades se van a seguir atacando. ¿Cómo decían ellos que van a seguir enfrentando este bloqueo económico? Bueno, desde la siembra, desde la producción nacional y desde esta organización ciudadana, de esta organización popular, como la califican las fuerzas chavistas de Venezuela, que ha sido un componente clave para poder vencer lo que fue el intento de golpe fallido, lo que fue lo que sigue siendo esta conjura mediática que busca mostrar una Venezuela en caos, una Venezuela que no existe para los ojos de los que viven acá en Venezuela. Y no solamente para los ciudadanos, sino para los movimientos de solidaridad con este país que llegan acá para poder ver de primera mano cuáles han sido los logros y por qué se mantienen las calles llenas de pueblo cuando se trata de movilizarse para defender esta nación. Es por eso que vienen a reconocer los logros de las misiones sociales y el sistema de protección social que impera en Venezuela. Ellos dicen que es una referencia para el mundo. Muchas gracias, Luis Tavera, con nosotros. Me voy con Ángel Rodríguez, diputado por la Sur, que ya nos acompaña en nuestro estudio. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo le va? Buen día, Marcela. Buen día. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto y siempre atentos a los espacios de discusión en los que participa. Se abre una intensa campaña de apoyos para con el pueblo venezolano en todo el mundo. Y se abren esos espacios con el derecho internacional como respaldo y base y eje. Creo que este es un buen punto para empezar a contar, a mostrar y como una acción también propositiva en este nuevo espacio que presenta una llamativa calma en el día a día de los venezolanos en las calles, ¿no? Sí. Mira, Marcela, yo creo que lo que está sucediendo, y podemos poner un ejemplo en las embajadas de Venezuela, ¿no? En, digamos, muchos países hay un proceso de solidaridad con los habitantes de esos países. Ni siquiera son venezolanos estacionados allá apoyando la injerencia, sino, por ejemplo, que hay varios países en Europa y en Estados Unidos, en Latinoamérica, donde la gente se ha presentado frente a las embajadas para que los gobiernos no permitan que los nombrados por Guaidó se presenten y tomen las embajadas. Yo creo que eso es un elemento importante en la solidaridad internacional que no lo habíamos visto nunca en ninguna parte. Que no fue orquestado, digamos, o planeado, sino que surgió de una voluntad ciudadana. De los niveles de organización social que, digamos, de una vez han tenido una relación social, conocen los beneficios sociales de Venezuela, conocen lo que la Revolución Bolivariana ha ejecutado, ha desarrollado con su población y con la población del continente. Esas son las consecuencias de un gobierno o de unos niveles de organización en la región que ha permitido aperturar todos los derechos sociales que se vienen concretando en Venezuela y los pueblos lo vienen conociendo y vienen manteniendo una relación de pueblo a pueblo que permite que esas organizaciones sociales hoy se presenten en defensa de un gobierno que ellos saben que está en función de las grandes mayorías del país. Eso es un elemento importante que nos dice a nosotros cómo están los pueblos del continente, cómo están los pueblos de Europa y principalmente también cómo está el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Y sus organizaciones políticas y civiles. Que pasa en el mismo Washington D.C. es emblema justamente de resistencia. Es emblemático que la población norteamericana hoy se sume a apoyar a un país como Venezuela. Quiere decir que allá hay un amplio conocimiento y no son simples organizaciones, son organizaciones de vieja data existentes defendiendo los derechos civiles, los derechos internacionales de los pueblos, o sea, criticando políticas de guerra desarrolladas por diversos gobiernos en Estados Unidos. No son cualquier organización, son organizaciones muy respetables con intelectuales, profesionales, digamos, de diversas carreras que están presentes en esas organizaciones y que le dan renombre y prestancia a la acción que vienen desarrollando a favor de Venezuela. Y que tienen Vietnam muy presente justamente en la memoria histórica. Constantemente lo tienen por las consecuencias que tuvo Vietnam desde el punto de vista de la vida y de la juventud norteamericana. Esas consecuencias que generaron la injerencia
de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países como lo está tratando. Ese material que tú vas leyendo, Marcela, cómo pudiera verse como un balance de Estados Unidos, del Pentágono, sobre lo que viene sucediendo o cómo van las tareas desarrollándose, ¿no? Aquí hay temas importantes hoy que tienen que ver con Venezuela, pero no hay algo que... Hoy, por ejemplo, en redes sociales, yo les decía, no hay ninguna etiqueta posicionada que tenga que ver con Venezuela. Ayer se empezaban acciones de solidaridad internacionales pidiéndole a Trump que saque las manos justamente de este pueblo noble y que no impida justamente su crecimiento y su búsqueda de paz y de desarrollo. Lo que hace en el ámbito diplomático el gobierno nacional también lo vemos reflejado, pero siempre en lo local. Cuando la movida internacional deja de mostrar titulares en la mediática, ¿qué estará pasando allí? Bueno, pueden estar pasando dos cosas. Una, que se están encontrando con un mundo que está informado y sabe lo que sucede y no pueden seguir con esa línea editorial engañando, o que están repensando cómo buscar la manera de incidir más aún en la opinión pública internacional para generar las condiciones de agresión o de cualquier otra acción contra Venezuela o contra cualquier otro país. Figúrate que el canciller venezolano da unas declaraciones junto con el canciller ruso en una reunión que tiene que ver en Filipinas, una reunión de cómo Asia profundiza más su participación en lo que es la ruta de la seda que viene desarrollando la República Popular de China. Y lo hace en el ámbito de asistencia de 500 delegados de Asia. O sea que el mundo está conociendo por el ámbito donde se están desarrollando las contradicciones y las opiniones de los factores políticos que tienen que ver con la situación venezolana en instancias más allá de nuestro continente y en instancias donde tienen una repercusión importante las denuncias que hacía nuestro canciller, las denuncias que hacía el canciller ruso, ¿no? Son importantes porque con una presencia de un personal calificado de esas características, donde se da una rueda de prensa, donde se denuncia el asedio constante que tiene Venezuela, donde se denuncia, por ejemplo, que denuncia por el canciller nuestro que hay 5.000 millones de dólares robados prácticamente por Estados Unidos. Y las consecuencias que eso está generándole a la población venezolana en lo que se refiere a salud, alimentación y otras incomodidades que deterioran la calidad de vida que venía construyendo la revolución bolivariana constantemente. Y lamentablemente tenemos que prepararnos según Sputnik para ir a otro escenario. Sputnik a esta hora está diciendo: Estados Unidos prepara nuevas sanciones para Cuba y Rusia por respaldar a Maduro. Así que estamos hablando de un escenario de más agresividad y más hostilidad. Y de más inclusión de pueblos en ese proceso de ataque, ¿no? Por ejemplo, una de las sanciones contra Cuba, que hay que decirlo miles de veces, es que las navieras que llevan el personal turístico, esos grandes embarcaciones, van a ser sancionadas si siguen llegando a los puertos cubanos. Pero la mayoría de ese flujo de turistas son europeos y Europa no está acordándose con Estados Unidos para ese proceso de sanciones. Ahí está generando más fricciones en el mundo europeo, porque esa es una actividad económica importante para Cuba, pero también es una importante actividad para algunos países de la Unión Europea que ven en ella un ingreso a su Producto Interno Bruto importante. Y voy con otro tuit, en este caso Gustavo Borges, de Misión Verdad, un colectivo de investigación de aquí, de esta nación, de Venezuela. Hoy se cumple una semana de aquel ridículo monumental planificado desde Estados Unidos, dice Gustavo Borges, para intentar desalojar a Maduro de Miraflores e instalar un payaso vacío de talento al frente de Venezuela. Contundente el muchacho. Sigo leyendo su tuit. Gustavo Borges, Misión Venezuela. El balance de haber impedido eso sigue pendiente, pero sin duda fue un punto de inflexión. ¿Hay un balance pendiente, a su juicio?
Yo creo que un balance que debería tocar cómo Estados Unidos ha deteriorado el sistema de relaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, cómo ha profundizado el deterioro de la Organización de Estados Americanos, cómo perturba la libre o las buenas relaciones que pudieran tener los países en un sistema internacional de derechos que se respete. Estados Unidos ha saltado el derecho internacional, no le interesa, como lo decía nuestro canciller, el multilateralismo, no le interesa las relaciones recíprocas que puedan desarrollarse en paz, en tranquilidad, de igual a igual con otros países, sino que anda buscando de una u otra manera ver cómo logra, ante las ascendencias en el marco de la multipolaridad de otras potencias en lo económico, en lo militar, en lo financiero, ver cómo se impone, cómo logra rescatar lo que ha perdido en el mundo. Y por eso es que observamos, Marcela, hoy cómo envían hacia Irán un portaaviones nuclear, de serie nuclear, decía Walter Martínez anoche, ¿no? Ese es un acto, una acción de guerra que va a enrarecer más las relaciones y la tranquilidad del mundo en cuanto a pudiera presentarse allí cualquier acción de respuesta del gobierno de Irán ante la agresión presente. Nosotros hemos preguntado en Twitter, centrándonos en nuestra región, ¿cree usted que los intentos golpistas en Venezuela ponen en riesgo a Latinoamérica? Y fíjate las respuestas, Ángel. 64% tiene clarísimo que sí, 20% dice no y 16% se guarda la frase Trump genocida. Por favor, espérame aquí, terminamos con el tema Venezuela, terminamos con Agenda Abierta también, porque es 9:27. Yo sé que vas a coincidir conmigo en resaltar la figura brillante en la política mundial y no solo de Argentina, de Evita Perón, a 100 años de su nacimiento. Quisimos guardarnos esa despedida cortica para Agenda Abierta. Así que me voy entonces con esto. A todos muchas gracias por ver nuestra agenda hoy. A 100 años del nacimiento de Evita vamos a mostrar momentos claves de su vida, vamos a hablar de la trascendencia de esta mujer que cuando irrumpe en la escena política argentina buscando y logrando el voto femenino, no lo hizo para aquellas que tenían nariz parada, que les iba mejor económicamente o que no llegaban a fin de mes. Lo hizo para todas. Allí el gran legado justamente. Muestro entonces en redes sociales hoy esta etiqueta sobre la cual inclusive ya el presidente Evo Morales de Bolivia tuiteó. Lo hicieron catedráticos del mundo, lo hicieron figuras prominentes de la política mundial. Me quedo con esta información, con este dato histórico, con esta marea de pueblo abrazando Evita, la nuestra, la de todos. Se cumple este 7 de mayo el centenario de su muerte. Esposa del general Juan Domingo Perón, un expresidente de los más recordados de la historia del país. Evita despertó pasiones y odios, es verdad. Aquí, con la alegría inmensa y el reconocimiento a su legado, le damos ese abrazo a través de esta ventanita que nos une, que es nuestro Telesur. Vayan corriendo de a poquito, por favor, las imágenes para ir conociendo un poco más. Con ese video nos despedimos. Hasta mañana.